Buenas tardes alumnos, voy a hacer este video explicativo para dar algunas soluciones del trabajo, ¿sí? Al ser un trabajo con varias actividades no voy a hacer un video en donde haga todas porque sería demasiado extenso. Ustedes fíjense que hago videos dando algunos ejemplos, ejercicios y llevo un montón de tiempo. Imagínense si tengo que hacer de todos los ejercicios. Lo que sí voy a hacer es mandarles en un Word todas las soluciones escritas, ¿sí? En los videos vamos a tener alguna explicación, vamos a tener la explicación de algunos ejercicios de cada punto. Empezando con el punto 1, en donde teníamos que aplicar la definición de logaritmo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el B, logaritmo en base 7 de 49 es igual a algo que yo no sé todavía, ¿sí? Ustedes tenían en forma de rectángulo y tenían que completar. Yo le puse la X, una incógnita, y la definición del logaritmo era la siguiente, ¿no? Era la base, pasaba al otro lado de la igualdad, como base, esta X se queda como exponente y esa potencia va a ser igual a 49, ¿sí? Entonces me quedaba 49 igual a 7 a la X. Y ahí apliqué la definición de logaritmo, ¿sí? Y ahora tengo que pensar, 7 elevado a qué número me da 49. Bueno, acá ya podríamos decir que X tiene que ser igual a 2, ¿no? Si no, lo que podemos hacer es recordar un poco todo el trabajo de exponencial, en donde expresábamos este número como una potencia de base 7, 7 al cuadrado, y como las bases son iguales, los exponentes deben serlo. Y ahí me quedaba que X tiene que ser igual a 2, ¿no? Pero bueno, eso es lo mismo, acá ya lo podíamos razonar, ¿sí? Ahora vamos al D, en donde ya tenemos un decimal. Y el primer paso que tendremos que hacer es pasar ese decimal a fracción, ¿sí? Porque trabajar con decimales siempre es un poco más complicado y es más sencillo, o nosotros al menos estamos más acostumbrados a verlo como fracción. Entonces, en un costadito, este 0,004 lo voy a pasar a fracción. ¿De qué forma? Anoto todo el número completo sin la coma y lo voy a dividir por 1 y voy a colocar tantos ceros como dígitos haya después de la coma. Como yo veo 1, 2, 3 dígitos, voy a colocar 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Y ahí está. Me fijo en la calculadora si esta división da efectivamente 0,004 y sí, me da. Buenísimo. Siempre que lo puedan hacer, verifíquenlo. Entonces, acá yo veo que esto se puede simplificar, ¿no? Simplifico arriba y abajo por 4. Entonces hago 4 dividido 4, 1, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que el ejercicio solamente tiene un 0, es decir, es 0,04, ¿sí? El resultado no sé si va a cambiar mucho, pero por las dudas lo borro antes de que dé mal. Era 0,04, no 0,04. Entonces es lo mismo. Coloco el 4 y lo voy a dividir por 1. Y en vez de colocar 3 ceros, voy a colocar 2. 1, 2. Y lo mismo de antes, simplifico. ¿Sí? No cambia mucho. Pero por las dudas lo hago igual como está en el trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces me queda 4 dividido 4, 1. Y 100 dividido 4 me da 25. Y esa es la fracción que me quedó. 1 sobre 125. Entonces lo voy a reemplazar acá. 1 sobre 25. Perfecto. Aplico la definición de logaritmo. Este 5 va a pasar como base, esta x como exponente, y 5 elevado a qué número me da 1 sobre 25. ¿Qué pasó? Esto es una fracción y esto no. Eso ya me está dando la pauta de que este exponente debe ser negativo, ¿no? Para que la base se invierta, es decir, este 5 me queda abajo, y 5 elevado a qué número me da 25, el 2. Ahí llegamos a la conclusión de que este resultado tiene que ser 2, pero negativo, ¿no? Para que la base se invierta
y ese 5 al cuadrado, que da 25, me queda en el denominador, como acá. ¿Sí? Perfecto. Y así lo teníamos que ir resolviendo. Y acá nos empezamos a dar cuenta, como decían las clases, de que esto es muy parecido a todo a todo el trabajo de expresiones o ecuaciones exponenciales, ¿no? Y es que es así, esto está totalmente relacionado a eso. Justamente la definición del logaritmo, de la definición vamos a una expresión exponencial, ¿no? Acá lo mismo, lo puedo aplicar directamente, ¿no? Tengo 8 sobre 27 igual a 3 medios, todo elevado a la x. ¿Qué pasó? Por ejemplo, 3 al cubo me da 27 y 2 al cubo me da 8. Entonces todo indica que esa x tiene que ser un 3. Pero, ¿qué pasa acá? El problema es que el 27 en este caso me queda arriba y el 8 me queda abajo. Y no es lo mismo que esto. Entonces, ¿de qué forma podemos dar vuelta a esa fracción? Poniéndole un menos, ¿sí?, al numerito de acá. Es decir, nosotros acabamos de decir que esa x tiene que ser 3, pero negativa. De esa forma hace que se dé vuelta, ¿sí?, se invierta la base, y el 2 al cubo me queda acá y el 3 al cubo acá abajo. ¿Se entiende? Y ahí ya encontramos el resultado. Y ahora vamos con uno que tenía el logaritmo neperiano, ¿no? Recordemos que el logaritmo neperiano es una forma, una notación especial del logaritmo, que lo podremos escribir de esta forma también, ¿sí? Justamente esta L y N simboliza este logaritmo en base E. Entonces, si yo aplico la definición, me quedaría lo siguiente, esta E acá, y E, es decir, la base de este logaritmo neperiano es la E elevado a la X, ¿sí? Yo les dije el resultado aproximado de esta E, pero no hace falta que lo escribamos, porque la E elevado a qué número me da la misma E? 1. Acá podríamos recordar también las propiedades del logaritmo, ¿no? Si la base y el argumento eran iguales, el resultado era 1. Pero acá teníamos que aplicar la definición, ¿no? Así que bueno, esto era el punto 1. Teníamos que aplicar sí o sí la definición. Del punto 2 solamente voy a explicar el E y el F, que los vi un poquito confusos, pero los anteriores me parece que estaban bastante claros. Así que vamos al 2E y F. Bien, el 2E. Nosotros teníamos que en el punto 2 poner verdadero o falso, ¿no? Si esto es algo verdadero o falso. Entonces muchos me pusieron falso, ¿no?, que no representa lo mismo, pero en realidad sí, es verdadero. Y ahora les voy a mostrar por qué es verdadero. Fíjense, voy a de acá, de esta expresión, a tratar de ir a esta de acá, ¿sí? Entonces, voy a empezar a trabajar solo este logaritmo. Tengo logaritmo en base 8 de 5 al cubo. Tengo este exponente 3 y puedo aplicar una de las propiedades del logaritmo, ¿sí?, que hace que ese exponente pase a multiplicar al logaritmo, ¿sí? Las hermosas lapiceras que andan tan bien siempre. 3 por logaritmo en base 8 de 5. Perfecto, ahí empieza a tomar la formita de este de acá. Tenemos un 3 multiplicando a los logaritmos, como acá. Pero ahora, ¿cómo esto es igual a esto? Y hay una de las propiedades que expliqué que no utilizamos mucho en clases, pero que está, ¿sí?, es la de cambio de base, ¿sí? Recordamos el de cambio de base, que yo, por ejemplo, tengo logaritmo en base a de b, ¿sí? Puedo hacer un cambio de base, colocar la base que yo quiera, ¿sí? Si lo quiero hacer en la calculadora, recuerden que solamente toma en base 10. Entonces hago logaritmo en base lo que yo quiera. Puedo colocar cualquier número, supónganse c. Logaritmo en base c de b, del argumento, dividido logaritmo en base c, es decir, el mismo tiene que ser, de a. ¿Sí? Y eso es lo que se aplicó acá. Fíjense, acá tenemos logaritmo, como no hay nada escrito ni acá ni acá, significa que es en base 10, ¿no? Logaritmo en base 10 del argumento dividido logaritmo en base 10 de la base. Perfecto, llegamos a una
llegamos a la igualdad que queríamos, ¿no? Esta de acá, por lo tanto, totalmente verdadero. ¿Sí? Ahora vamos a ir al punto F. Bien, y el F ya podemos decir de antemano que es algo verdadero, por la explicación que hice acá arriba, ¿no? Justamente por la propiedad de cambio de base. Yo lo que me tengo que fijar es si se mantuvo esta propiedad, si está bien aplicada. Porque, a ver, si yo hago esto, la base del de arriba y del de abajo tiene que ser la misma. En este caso lo son. Y es el logaritmo en base 10 del argumento, en este caso 41, bien, dividido el logaritmo en base 10 de la base, que es 9. Perfecto, totalmente verdadero, ¿sí? Y ahora vamos a ir al 3. Y yo recuerdo que el 3 hice un par en clase, hice un par en los videos explicativos, así que en este video solamente voy a realizar uno o dos como máximo, ¿sí? Bien, en el punto 3 voy a hacer el D, que me parece que no lo hice, ya no recuerdo bien cuáles había hecho y cuáles no. Solamente haga el este y el G, ¿sí? Porque el H me acuerdo que lo hice. Y tengo que resolver este logaritmo aplicando las propiedades, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ir aplicando propiedades, ¿sí? Poco a poco. Entonces yo veo que todo esto, ¿sí? Está siendo dividido por esta raíz cúbica de 25. Entonces acá podría aplicar mi primera propiedad, ¿no? Separar este logaritmo en dos. En una resta entre el logaritmo en base 5 de todo lo de arriba menos logaritmo en base 5 de todo lo de abajo. Empiezo por ahí. Algunos van trabajando esto de adentro, ¿sí? Que está bien, ¿eh? Esto es una forma de hacerlo, hay otras, ¿sí? Recuerden que matemática es así. No hay un único camino. Hay varios. Y de esos varios caminos, todos llegan al mismo destino, por así decirlo, ¿no? Menos logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 25. Perfecto. Y acá tengo el logaritmo de, esto va entre paréntesis, ¿no? De 1 sobre 125 por raíz cuadrada de 5. Tenemos una multiplicación, puedo separar este logaritmo en dos, ¿sí? Y sería una suma, logaritmo en base 5 de 125 más logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 5 menos logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 25. Perfecto. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, que ahora tengo más facilidad para trabajar. ¿Por qué? Este 1 sobre 125, a un costadito, ¿sí? Lo que voy a empezar a hacer es expresar estos números como potencias de base 5. Es decir, en vez de escribir 1 sobre 125, lo voy a escribir como 5 a la algo. Entonces yo pienso, 5 elevado a qué número me da 125. Y yo pienso, y 5 al cubo me da 125. Pero ahora, para que sea 1 sobre 125, ese exponente 3 tiene que ser negativo. Perfecto. Ahora voy con la raíz cuadrada de 5. Yo les había comentado que las raíces cuadradas, ya estaba por poner raíz cuadrada de 2, nada que ver, que las raíces cuadradas se podían expresar como potencias de exponente fraccionario, ¿sí? Es decir, dejo el 5 que tiene exponente 1, así como está, y este 2 pasa como denominador. Perfecto. Y vamos a empezar a ver que todos los ejercicios del punto 3 podemos realizar esto, ¿sí? Hay algunos que tal vez tenemos que aplicar la definición del logaritmo, que podemos implementar esto que estoy haciendo yo, ¿sí? Recuerden que este trabajo hay que usar todo nuestro arsenal, ¿sí? Por así decirlo. Y ahora vamos con la raíz cúbica de 25. Pero ¿qué pasa? Acá yo no tengo un 5. Bueno, que no cunda el pánico. Acá tampoco tenía un 5 y lo expresé de otra forma. Y este 25 recordemos que es lo mismo que escribir 5 al cuadrado, ¿no? Y ahí está. Podría anotar eso como 5 a la 2 tercios. Entonces reemplazo todo. Y recuerden, no estoy cambiando nada.
lo estoy escribiendo de otra forma, ¿sí? Esto es algo muy importante que se utiliza mucho en matemática. Lo vimos en la demostración, ¿no? Que en el punto 7, cómo con todas esas letras, ¿sí? Llegamos a algo que tiene sentido y demostramos la propiedad. Sé que es difícil, pero hay que empezar a acostumbrarse a hacer estas cosas, ¿sí? Porque la verdad que está bastante bueno, ¿sí? Trabajarlo de esta forma. Nos llenamos de muchas herramientas. Bien, y acá puedo aplicar las propiedades de los exponentes, ¿no? En donde cada exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Ustedes se estarán preguntando, pero toda esta vuelta para eso. Y la verdad que sí, porque fíjense ahora qué me quedó. Todo el logaritmo en base 5 de 5. Entonces yo les pregunto, si la base y el argumento son iguales, eh, ¿qué resultado da el logaritmo siempre? 1. Esa era otra propiedad, ¿no? Entonces me queda menos 3 por 1, más 1/2 por 1, menos 2/3 por 1. Y acá es facilito, ¿no? Esto me queda menos 3, más 1/2, menos 2/3. Y me quedó una simple suma y resta de fracciones, ¿sí? Con un entero. Entonces hago menos 3 más 1/2 menos 2/3 y esto me da menos 19 sextos. ¿Sí? Así que vamos a pasar al punto, había dicho G me parece, ¿no? Sí, al punto G. Bien, vamos al G. Y como vimos antes, la idea en estos casos, además yo también los logaritmos se los di de esta forma a propósito, ¿no? Empezamos a ver que todos los números se pueden escribir como potencias de base igual a la base del logaritmo, ¿no? Como por ejemplo este 81, este 1/9, este raíz cuadrada de 3, ¿sí? Y en este caso vemos que es muy parecido al de acá arriba, ¿no? Vemos muchas similitudes. ¿Por qué? Porque tenemos una división, una multiplicación, una raíz, en donde vamos a ir separándolas de a poco, aplicando las propiedades del logaritmo, y a medida que vamos separando, después vamos a ir expresando de otra forma estos números, como hicimos acá. Igual. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como veo una división, escribir logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 3 por 1/9 menos logaritmo en base 3 de 81. ¿Sí? Esto, ahora lo voy a charlar un poco. Primero voy a separar esto, así no nos variamos tanto. Logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 3 más logaritmo en base 3 de 1/9 menos logaritmo en base 3 de 81. Esto de acá, este 81, no sé si hace tanta falta expresarlo como potencia de base 3. ¿Por qué? A ver, esto surge un poco más rápido, ¿no? Este logaritmo en base 3 de 81 me está pidiendo, bueno, 3 elevado a qué número te da 81. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Que ese número es el 4. Y ya está. ¿Sí? Lo mismo que este logaritmo. 3 elevado a qué número me da 1/9. Bueno, 3 al cuadrado te da 9. Para que te quede esta fracción, es decir, 1/9, ese 2 tiene que ser negativo. Es decir, lo podemos ir resolviendo también aplicando la definición. Yo no la escribo, ¿sí? Pero sería de esta forma, ¿no? Supónganse que tenemos logaritmo en base 3 de 81 es igual a x y solo si 81 es igual a 3 a la x. Justamente 3 elevado a la 4 me da 81. Tenemos este menos porque recuerden que había una resta, ¿no? Bien, tal vez el más complicadito es este. Entonces voy a expresar esa raíz cuadrada de 3 como 3 a la 1/2. Este 1/2 que está como exponente lo paso a multiplicar
al logaritmo, más menos menos, menos 2 menos 4, esto ya puedo ir escribiendo el menos 6, ¿no? El logaritmo en base 3 de 3 me da 1. Espera que ya no se está viendo. Ahí está. 1 medio por 1 menos 6. 1 medio por 1, 1 medio. Y 1 medio menos 6 me queda menos 11 medios. ¿Sí? Y de esta forma es como resolvemos los ejercicios del punto 3. Son muy parecidos. ¿Sí? Y el punto 4 es aplicar las propiedades que hicimos acá, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Vemos que en el punto 4 ya no hay multiplicaciones o divisiones, sino sumas y restas. Es decir, tenemos lo contrario a esto de acá. Nos dan esta expresión y la idea es llevarlo a esa multiplicación. Si veo una suma, tengo que juntar y multiplicar los argumentos en un solo logaritmo. ¿Sí? Así que me parece que el punto 4 me lo voy a saltear. Ya voy a ir a otro video y voy a avanzar con el punto 5 y 6. ¿Sí?